Televisa presenta. El toque de nuevo para Lucas, llegó golazo. Para entender el cine mexicano entre 1920 y 1924, tenemos que situarnos en el contexto de lo que estaba pasando en México. Estamos hablando de la presidencia de Álvaro Obregón, quien había logrado posicionarse como el candidato ideal para unir al país. Tras la renuncia de Venustiano Carranza, quien fue asesinado en 1920, Obregón asumió la presidencia y se convirtió en el hombre que tendría la difícil tarea de reconstruir México. Un periodo marcado por la reconstrucción del país después de la Revolución Mexicana. Obregón asumió el poder en medio de tensiones políticas y sociales. Buscaba consolidar su control sobre un país fragmentado, enfrentándose a los intereses extranjeros, especialmente a los estadounidenses. Durante su gobierno entre 1920 y 1924, Obregón implementó varias reformas significativas. Se enfocó en la educación, impulsando la alfabetización y la enseñanza laica. También buscó modernizar el país a través de la construcción de infraestructura y la promoción de la industria. Las relaciones entre México y Estados Unidos eran tensas, debido a los intereses petroleros y las expropiaciones de tierras de empresas extranjeras. Sin embargo, en 1923, Obregón logró firmar los acuerdos de Bucareli, donde Estados Unidos reconocía oficialmente su presidencia a cambio de compromisos sobre la protección de las propiedades de los ciudadanos estadounidenses en México. Este acuerdo fue clave para la estabilidad política de su gobierno y tuvo un impacto indirecto en el desarrollo del país, incluyendo el cine. En este contexto, el cine mexicano empezó a emerger de manera más estructurada. Aunque no teníamos una industria cinematográfica establecida como en Hollywood, el cine mexicano empezaba a buscar su propia voz, su propia identidad. Hubo cineastas y películas que marcaron la pauta en la historia del cine nacional. Aquí es donde entran películas clave. Una de las más representativas de esta época es El automóvil gris, dirigida por Enrique Rosas. Esta película está basada en hechos reales y cuenta la historia de una banda de ladrones en la Ciudad de México. A nivel técnico, fue una obra maestra para su tiempo, con montajes dinámicos y escenas grabadas en exteriores que capturaban la realidad de la ciudad. Su narrativa mezcla lo documental con el dramatismo, mostrando una sociedad en búsqueda de justicia. En cuanto a su producción, fue innovadora en su uso de tomas reales y montaje cinematográfico, algo que se convertiría en una característica del cine mexicano en las décadas siguientes. La Tigresa, dirigida por José Manuel Ramos en 1921, es otra película clave de la época. Esta película de aventuras y acción, ambientada en México rural, usaba locaciones naturales, lo que le daba la autenticidad visual. La narrativa moralista reflejaba el ideal del héroe campesino, en un México donde el campo aún era el escenario de muchos conflictos. Aunque el cine aún dependía de cámaras fijas y la actuación exagerada del cine mudo, La Tigresa mostraba un esfuerzo por capturar el espíritu y los paisajes de México post-revolucionario. Tepeyac, dirigida por Carlos Enrique González y José Manuel Ramos, de 1921, representa el lado más espiritual del cine mexicano de la época. Esta película, que narra la aparición de la Virgen de Guadalupe, fue importante no solo por su temática religiosa, sino por un intento de conectar con las emociones del público. Técnicamente, su fotografía y composición de escenas tenían una calidad artística que intentaba evocar la divinidad y la fe popular. A nivel discursivo, se enmarcaba en la necesidad de estabilizar la espiritualidad de un país que aún sufría los estragos de la revolución. Durante los años de Obregón, cineastas como Enrique Rosas, director de El automóvil gris, fue uno de los primeros en utilizar técnicas avanzadas de edición y mezcla de documental con ficción. Salvador Toscano, conocido como el padre del cine documental en México, trabajó arduamente para registrar momentos históricos de la Revolución Mexicana. Mimi Derba, con su productora Azteca Films, fue una de las primeras mujeres en el cine mexicano, produciendo y actuando en varias películas que ayudaron a profesionalizar la industria. Estos pioneros del cine mexicano empezaron a definir cómo contar nuestras historias, reflejando los retos
y los sueños de una nación en construcción. Entonces, ¿qué sigue en la historia del cine mexicano? Los primeros pasos dados durante los años de Álvaro Obregón sentaron las bases para lo que más tarde sería la época de oro del cine mexicano. Fue un momento clave en el que se consolidaron las narrativas, los estilos y las técnicas que más adelante convertirían al cine mexicano en una fuerza cultural en todo el mundo. Así que, si algo podemos aprender de este periodo es que, aunque pareciera estar en caos, el cine mexicano supo reflejar nuestra historia, nuestras luchas, nuestros sueños y sentó las bases para lo que sería una de las industrias más queridas del país.